buenos días a toda la audiencia de Locos y Locos, tercera temporada. Ya estamos por acá al aire nuevamente con dos grandes personajes del departamento de Jalapa, pero en la co-conducción, pues siempre mi amigo Giovanni Aragón González. Cuquito, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, bien, Boris, gracias. Y por supuesto, buen día a nuestra audiencia de Wallock. Como siempre, pues, ya preparando los programas para este 2026, esperando siempre que sean de su agrado y siempre contar con su sintonía. Y hoy, pues, como decía Boris, con invitados como siempre de lujo, ¿verdad? Pero ya ellos se los van a presentar, así que claro, listos para un programa más. Siempre, como decimos, ¿verdad? El programa de nosotros es netamente jalapaneco. Pues algún día vamos a ser internacionales entrevistando presidentes y todo eso. No, pero pero bueno, sí, vamos a ver si nos dan una entrevista a nosotros ahí para pues sin más preámbulos están como invitados especiales Benedicto Méndez y René Chinchilla. Así está en Facebook aquel entonces, pues son ex campeones nacionales de esgrima. Se dedicaron mucho tiempo al esgrima. Perdón por los ruidos, pero estamos, a pesar de que estamos en el piso 22 de la torre del Wallock, piso 22 estamos, se escucha la bulla de la calle. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Sí, buenos días y muchas gracias, Boris y Giovanni, por la invitación. Y estamos por acá pues para poder hacer remembranza, ¿verdad?, de todo lo que aconteció durante los años 80, ¿verdad? Ahí casi iniciamos nosotros. Y aquí estamos pues para dar toda la información o historia pues de nuestro deporte que es el esgrima. Claro. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Pues gracias a Dios, bendecido, ¿verdad? Normalmente, siempre dándole gracias a Dios en todo momento. Gracias a ustedes por la invitación. Claro, no, para nosotros es un gusto. A toda la audiencia, ¿verdad? Un saludo fraternal para ellos y desearles un 2026 lleno de prosperidad. Gracias, sí. A ver qué nos depara el 2026. Pero sí, estamos prestos y dispuestos a que sea un año maravilloso. Y pues, para hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Nos preguntaban que por qué solo algunos deportes le dábamos la oportunidad. Lo que pasa es que por el tiempo y hacemos muy pocos programas al año, y entonces hoy toca esgrima darle la oportunidad. Y ustedes que han sido muchos años, estuvieron en ese deporte, conocen re bien el deporte, fueron campeones nacionales, fueron pues hasta seleccionados nacionales y pues la cuestión de ver cómo vamos a tener muchas charlas en cuenta, porque ven ustedes que el deporte ha bajado un poco, porque antes era la pasión, algún deporte tenía que practicar uno, ¿verdad? Pero siempre se mantenía uno haciendo ejercicio, deporte, lo hacía por pasión. Ahora ha cambiado mucho el sistema ese. Y pues ya empiezan los saludos ahí. Derek Méndez dice: hola, papá Hugo. Sí, saludos ahí. Con él. Vaya, qué bueno. Entonces, saludos hasta Connecticut. Por allá, saludos a toda la audiencia de Connecticut. La verdad que pues hemos ido a pasear por ahí, hemos tenido la oportunidad de estar por ahí y pues es bonito por allá. Saludos, esperamos llegar por allá pronto. Y pues ustedes como deportistas y todo eso, yo me recuerdo, ¿cómo fue que iniciaron ustedes en el esgrima? ¿Cómo fue que los motivó a empezar? Sí, primeramente, acá en Jalapa estaban los Juegos Nacionales, ¿verdad? Estaba eso casi montado, pero anterior a ello ya había ciertas personas que entrenaban en esgrima,
¿verdad? Entonces, el fundador de acá, tal descanso, don Miguel Ángel Cruz Dávila, ¿verdad? Teomango. Exacto. Teomango Mazacuata, ¿verdad? Sí le decíamos cariñosamente, pero Teomango. Él fue el fundador del esgrima aquí en Jalapa. Y yo pensé que solo boxeo había practicado. No, de esgrima, atletismo y boxeo. Él fue el fundador. Era un, sí, un deportista nato. un deportista nato. Entonces, yo me recuerdo muy bien que yo realmente solo oía que esgrima de Jalapa, ¿verdad? Exacto. Pero yo, mi deporte ha sido más que todo el fútbol, ¿verdad? Entonces, estábamos en una preselección para los Juegos Nacionales y el profesor Amílcar Campos, él tenía a su cargo tenía la selección, ¿verdad? Pero hizo una depuración en los 25, no sé cuántos habíamos, entonces nos quedamos fuera. Y me recuerdo que salí del estadio, un poco desconsolado, que no lo habían tomado en cuenta, y entré al salón municipal, a ver, y ahí estaban entrenando esgrima. Entonces, me recuerdo que en ese entonces estaba don Víctor Escobar, que era presidente de la asociación y entrenador de la asociación de esgrima. Y vi ahí a varios, ¿verdad? A Vilán Gómez Asensio, vi a Augusto Solórzano, habían varios, estaba el Huicho Escobar, estaba un hijo Miguel Ángel Cruz Dávila, él está en Estados Unidos, no sé, todavía vive, no sé. Entonces me invitó, me dijo, mira, Pato, ahorita, no, mejor vengo mañana, le dije. Entonces, ya el siguiente día llegué. Ya decidido. A decidir, Sí, iba decepcionado. Entonces, a entrenar, ¿verdad? Y eso, pues, como que me ayudó un poquito psicológicamente a levantarme, ¿verdad? Yo veía que unos ejercicios que tenían ellos, pues, sí son bastante fuertes. Y sentía que yo tenía cualidades para eso, ¿verdad? Y ahí comenzamos, pues, a ver todo este deporte, a entrenarlo, ¿verdad? Dice Nuno Barrientos, saludos y bendiciones siempre. Nuno Barrientos está allá también en Stanford, Connecticut. Marco Tulio Molina dice, saludos cordiales a todos en estudio. Saludos, Morisca. Derek Méndez dice, saludos, tío Benedicto, y para mi abuelo Hugo. Ahí está. Dicen que Herbert Palma dice, saludos muchachos, Bene y Chicho. Impulsadores del deporte de Jalapa, éxito siempre. Saludos, dice Marlene Supey. Ahí va el bullizo. Ahí va el camión. O sea que en ese tiempo entrenaban. Antes no era el salón municipal, no, que uno le decía el gimnasio, ¿verdad? Gimnasio municipal. Ahí entrenaban. Ahí era donde entrenaban. Ahí entrenaban, sí. Ahí entrenábamos. Porque había cancha de básquet ahí, ¿verdad? Sí. Hacíamos, o sea, en el tiempo ese se hacían 2 turnos, ¿verdad? Porque ahí entrenaba la selección de básquetbol, ¿verdad? Y coordinado por el gato Julio Rojas y Charlie, el hermano. O sea, era un equipo que había ahí. Entonces, ellos entrenaban en un horario, nosotros en otro horario, ¿verdad? Entonces, así como creció la esgrima en Jalapa, participamos en los Juegos Nacionales, sacamos algunas medallas, ¿verdad? Porque estamos iniciando. Pero no los Juegos Nacionales que fueron aquí. En Jalapa, Cuando inauguraron el complejo. correcto. Todo el mundo quería participar en algo ahí, man. Estamos hablando en el 81. Era un gran apogeo del deporte en ese tiempo. Ajá, sí. En ese tiempo. Eso vino a motivar bastante el deporte en Jalapa. Bastante. Cuando fueron los Juegos Nacionales. Cuando nosotros empezamos a entrenar, ¿verdad? Pues entrenaba don Víctor. Ajá. Pero de eso se formó una asociación porque no había asociación en ese tiempo. Ellos ahí nada más de plano se nombraron, ¿no? Entonces se hizo una asociación y se jalaron de los mismos esgrimistas. ¿Verdad? Eso se formó y se mandó a Guatemala. Entonces ya de Guatemala ya nos mandaron varios entrenadores, no solo uno, como 3 o 4 más o menos, pero entrenamos solo los sábados. Solo de 9 a 11 más o menos entrenamos esa hora. Ya después, con el tiempo, Vino Mirta, ¿verdad? ya nos mandaron un entrenador fijo. Yo pienso que es uno de los mejores entrenadores que nos mandaron. Sí. Porque él fue seleccionado nacional, fue muy bueno y psicológico al mismo tiempo. Psicólogo. Sí, pues. Nos trabajó a sacarnos. Porque cuando el primer día que yo fui a entrenar, ya con él,
al siguiente día no podía ni sentar. Le sacaba jugo. Aquel dolor de, pero ni ir al baño podía, ni sentarse porque aquel dolor de pierna. Como ahí el trabajo es pierna, mucha pierna, porque se necesita la velocidad. Y gracias a Dios, pues se nos llegó a los Juegos Nacionales y dimos todo lo que tuvimos ahí. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en ese tiempo, ahora las situaciones, los implementos deportivos son más fáciles, más accesibles. En ese tiempo, ¿cómo consiguieron ustedes la implementaria? Porque lleva, me imagino, algún costo, porque lleva una protección, ¿verdad? Tanto en el cuerpo como... Lo que platicábamos, ¿verdad? Que es un deporte caro, ¿verdad? Es caro, es caro. Es caro, es caro. Con los Miguel Ángel Cruz Dávila me mencionaba él que cuando él entrenó, eran varillas de hierro, con varillas de hierro, así entrenaba. Es de 3 octavos, acá en la casa de los estribos. Así entrenaba. Y me decía, ¿pero por qué? Solo había un florete, una espada y un sable, nada más para entrenar, ¿verdad? Y él mandó a hacer eso. Entonces, las armas no las usamos porque las pueden quebrar, me decía, son muy caras. Entonces, ya en el tiempo de don Víctor, ya había implementos, pero no había suficiente, pero por lo menos sí había para competir, ¿verdad? En parejas. Ya después, en el tiempo, como decía mi hermano, cuando vino Milcar, ya él ya trajo bastante implemento de la ciudad capital, ya nos implementaron casi a todos, ¿verdad? Porque nosotros veíamos en la capital que todos en la capital bien protegidos, ¿verdad? Y nosotros no. Entonces, yo me recuerdo muy bien que inclusive para los juegos, acá nosotros mandamos a hacer compramos unos pants negro con blanco, ¿verdad? Lo mandamos a hacer. Y compramos un spray negro. Alguien nos hizo las letras de Esgrima Jalapa y con spray atrás, así lo hicimos. Y así andamos, ¿verdad? Identificados como esgrimistas de Jalapa. Y con el tiempo, pues, como decía él, participamos acá, sacamos varias medallas, no las que teníamos que sacar, pero sí sacamos medallas, ¿verdad? Después pasó y ya el señor Amílcar Monzón ya no vino a Jalapa. Yo lo vi una vez en la capital, lo saludé, ¿verdad? Y él tuvo problemas, era buscado por ciertas personas, ¿verdad? En la federación, ahí le tiraron para poderlo matar, ¿verdad? No sé por qué. Y ya no vino a Jalapa, no desapareció, entonces se hizo la solicitud para un nuevo entrenador y me tocó a mí, ¿verdad? Ser el entrenador de Jalapa. Yo lo tuve la asociación acá muchos años. ¿Qué edad tenía cuando empezaste? Tenía 23 años, ya estaba grande, ya estaba casado, ¿verdad? Yo era grande, ya trabajaba en el Incas. Entonces viene, ¿sí? Y de 23 de maestro de liga. Sí. Era pegue esa cosa ahí, ¿no? Entonces fíjate que Ay, perdón. comencé a entrenar, ¿verdad? Comencé a entrenar con ellos. Lo que hacíamos era una estrategia muy buena porque lo hacíamos para todos los centros educativos. Ajá. A demostrar. Eso me recuerdo yo que antes cómo motivaban al deporte porque iban a las escuelas y decían, mire, entonces, Se hacían las exhibiciones, las famosas exhibiciones se hacían y eso motivaba más de algún 2, 3 alumnos que lograran ir, ya se empezaba. Y a raíz de eso sacamos varios campeones, ¿verdad? Varios campeones nacionales e internacionales, ¿verdad? Sí, pues. Porque inclusive, como anécdota, ahora estamos acá y espero que de repente me vaya a ver ahí un vecino, ¿verdad? Meñique le decían, porque era el más pequeñito de todo, ¿verdad? De acuerdo a todas las capacitaciones que nos dieron en la capital, porque para eso yo recibía cursos, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de tener a un italiano, Antonio Lomelli, a unos mexicanos, a unos guatemaltecos en la federación, y eso lo daban también acá. Y el habilidoso era un recino, Meñique. Entonces, siempre íbamos a hablar con los hermanitos, el papá, con la mamá, para que nos diera permiso, porque era menor de edad, él estudiaba todavía acá. Y a raíz de eso, él se hizo famoso, ¿verdad? Y con el tiempo él comenzó a crecer, me dijo, yo voy para la capital, ¿será que me dan una nota de parte de acá? Yo quiero estudiar en Guatemala y entrenar en la capital. Y entrenó, le dimos la nota y se fue.
pero siempre representaba Jalapa. Y a raíz de eso, pues Hugo creció en el deporte, lo que también es el estudio, ¿verdad? Se graduó de licenciado en deportes allá en Guatemala y llegó a ser presidente de la CDG, ¿verdad? Bueno, Comité Olímpico. Él fue presidente del Comité Olímpico. Él trabajó ahí. Entonces, y ahí pues ya se quedó en la capital y ahora como que está asesor de un alcalde, no sé de dónde, ¿verdad? Entonces, logros como ese, el caso de Susana Mayorga, tuve la oportunidad de tenerla por muchos años. Y era muy bueno, yo me recuerdo que yo estaba bien güiro, llegaba así como a ver en las ventanitas así, digamos, y a raíz de eso, ella tenía su tic, ¿verdad? Porque ella se paraba con uno, ¿qué tal? Pero con el saludo de esgrima, vaya, ¿qué cuestión? Pero la anécdota de Susana Mayorga es de que cuando nosotros sacamos las exhibiciones con el entrenador, sin mentirles, entrenamos en el estadio, en la polvareda. Ajá. Pero de punta a punta, todas las dedicas. Viendo. No, entrenando. Entrenando. Yo entrenando un montón de alumnas, entrenando, no cabíamos en el gimnasio. Pero lo que quiero llegar yo es que Susana Mayorga llegaba y solo se sentaba. Ella solo miraba. Solo miraba nada más y le decía, bueno, a entrenar. El entrenador le decía, va a entrenar. Después. Y así pasó. Pasó varios meses, cuando de repente se decidió entrenar. Y fue una de las mejores. Una de las mejores. Sí, una de las mejores. porque cuando entrenábamos, digamos, los juegos nacionales, o antes había juegos regionales, ¿verdad? Y entramos en la competencia, les decía, bueno, Susana Mayorga, medalla de oro, sí, me decía. Álida Morán, estaba en ese entonces también, estaba Dinora, que para descanse, era ingeniero. Dinora Moya, y estaba Mirna Figueroa. Entonces, ahí están. Reparten ustedes la medalla de plata y de bronce. Y así lo hacíamos. Y así lo hacíamos. Porque íbamos seguros a lo que es. Seguro solo trae medalla. Entonces, en Florete, igual, yo decía a mi hermano, medalla de oro. Y que vas con la de oro, vas con la de plata también. Mario Sarabia. Entonces, y entre los tres discutían la medalla de oro. Entre los tres y aquel, aproximadamente, sacaba la de oro, ¿verdad? Si era ensamble, igual. ¿Verdad? Lo de Susana me dijo algo con lo del saludo, pero no levantaba la mano. No, solo así le hacía nada más. Solo le decía, asustaba todo. Pero, ¿por qué es que levanta la mano? O sea, ya entrando Es la posición de la posición. Es la posición, pero no le hace un equilibrio o algo. Bien, se mantiene, juega las piernas con esto. Sí. Es el equilibrio, ¿verdad? Entonces, sí, perdón. muy emotivo todo eso, ¿verdad? Y la verdad que satisfactorio por todo lo que hacíamos. E inclusive, también fuimos a la capital de los Juegos Nacionales y me decía el maestro Manuel Flores, él era el entrenador de la selección nacional, y me decía, necesito que me des el orden de las pules, le llamaban al grupo, ¿verdad? Quienes iban en la especialidad de floretes paisables, ¿verdad? Masculino y femenino. Yo le decía, y siempre ponía a los que me sacaban medalla de bronce, los ponía de primero. Él me decía, pero ¿por qué me traes el orden así? Ese es el orden que yo le presento, pero ¿por qué? Nada más. Ahora, hago conclusiones de que no el peor, sino que los que estaban dentro de un poquito bajos, yo los ponía acá. Ahora, ¿por qué? Porque este que tenía yo aquí, o sea, él sentía que, por ejemplo, en retableo iba a pelear con el mejor. Entonces yo lo estudiaba desde el inicio. Claro. Yo lo estudiaba. Y en caso de Betel iba a pelear con el que estaba abajo. Sí, pues. Así los tenía. Entonces ya cuando entrábamos a la final, ya entraban los tres de Jalapa. Y como 6 metían a la final, ¿verdad? 6 entraban a la final. O sea que yo tenía seguro oro, plata y bronce con ellos. O sea que el que calculabas que era como un poquito más bajito, al final le ganaban al mejor de los otros lados. ¿Sí? Porque puede ser de que los que yo tenía abajo, me perdía uno, ¿verdad? Me perdía, o ya no clasificaba, pero se puede eliminar. Yo le decía a Hugo Recinos, por ejemplo, mira, sobre esto, vas a estar con esto. Me recuerdo que estaba un muchacho feo, Martín, de Antigua. De Antigua. Martín Ocampo, muy bueno, él fue campeón. Le decía a Hugo Recinos, mira,
solo va a ser algo más bien, o sea, lo que entrenó conmigo, ¿verdad? No era solo algo psicológico, ¿verdad? Martín Campo te hace una flecha, o sea, la flecha es una carrera que hace uno con el arma, ¿verdad? Y te vas a tener que hacer es agacharte para eso. Y eso me entrenó durante casi 2 meses en los juegos. Así ganó, así le ganaron. Y el muchacho que hizo se puso de lado porque no clasificó. Y era, y era el campeón. Y no clasificó, mejorcito, ¿verdad? Lo agarró aquel, lo barrancó, lo meñique, o sea, todo, ¿verdad? Y muy. Ya lo tenía bien estudiado. Lo tenía bien estudiado. estudiado. Entonces le digo, y eso que tiene que ser un técnico, estudiar al rival, estudiarlo. Ahora, ¿por qué? Porque en juegos internacionales da lo mismo. Exacto. Los juegos internacionales da lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya un poquito mejor preparado, pero sí casi de la misma tonalidad que se va pues, en el juego nacional. ¿Cómo dice, solo voy a leer dale. disculpa, porque ahorita haces tu pregunta. Solo dice Marco Tulio, ven, dice. El famoso los humoristas. Así, Murisca, dice, ven, dice Cristian Danilo Reyes, dice saludos a todos, aquí en Moca siempre en sintonía, muy buen programa. Gracias, Cristian Danilo Reyes. Dice Marucho Red Serna, felicitaciones por tan bonito podcast. Vodka no vamos a decir podcast, quizá iba el podcast. Gracias, Mario. Gracias. Ahorita que mencionaban eso de que estudiaban a los rivales, ahora con la tecnología es más fácil, ¿verdad? Porque uno puede ver videos. ¿Cómo estudiaban ustedes entonces a los rivales de ese tiempo? Porque no teníamos acceso todavía a celulares ni a videos. El problema es de que a veces nos reuníamos en Washington, allá entrenaban, ¿verdad? Y como parte de la selección nacional que integramos nosotros, ahí veía yo a uno de ellos, ¿verdad? Y platicábamos con algunos entrenadores, ¿verdad? Y grabándote. ¿Cuál es tu mejor hombre? Fulano tal, yo estoy fulano tal. Decían, ¿verdad? Vaya. Entonces, como llegaban a la selección, uno los estudiaba. Y aparte de que éramos entrenadores, estábamos incluidos en la selección nacional. Y ellos no eran entrenadores, pero eran atletas, estaban en la selección también. O sea, un poquito así, de edad, pero estábamos en el mismo. Ahí les volaban ojos. Ahí les volaban los ojos. Entonces, otra de las cuestiones es de que estaba un muchacho, la capital no me recuerdo, pero un zurdo, un ganchito, era bueno para el sable. Dimas, sí, Dimas, era el armero, porque aparte de él estaba Hugo Castillo, que es árbitro, ¿verdad? Internacional, él era el encargado antes de la armería. Ahí nos conocimos y nos hicimos grandes amigos con Hugo Castillo, pero estaba ese muchacho y él todos los días se entrenaba y él agarraba las mejores armas, ¿verdad? Todo se ponía, era zurdo, muy bueno. Ahora, me propuse algo y dije yo, este muchacho tiene que ganarle, tengo que ganarle. Cabal, así le hicimos, ¿verdad? En los Juegos Nacionales en Guatemala, los primeros que fue de Barrancar, le gané 5-0. Comenzaron a agarrarlo todos y sí se metió a la final, pero no clasificó entre los, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno a veces se propone, ¿verdad? Como decían, ¿cómo estudia uno a los así en ese, inclusive como hay juegos regionales también? En los juegos regionales es otro estudio que uno tiene con ellos. Entonces, a veces la mayoría de atletas solo van en el momento de participar, ¿verdad? Yo lo que tengo es que y no me dejará mentir acá ahí, pero nosotros nos sentamos a estudiar, pues todos estábamos ahí. Mira, te va a tocar con Fernando. Entonces, por favor, mira, ahí está. Mira el otro. Todos estaban, no perdíamos la noción en ese momento, ¿verdad? No que estudiábamos al rival. Entonces, cuando tocaba y perdían, tenían otra opción todavía, había muchos, pero decían, mira, perdiste por esto. ¿Verdad? Yo me recuerdo muy bien también en San Marcos, ¿no? En el caso de Pedro, mi sobrino, ¿verdad? Él iba en espada. El primer asalto, entonces, perdió, ¿verdad? Pero se me quedó así como que ahogado. Entonces digo, y estaba malo, y me fui a una farmacia y fui a comprar Alca. Botecito así, dame Alca, por favor, y yo, un botecito como este, ¿verdad? Entonces llegué yo y Pedro iba a competir a otra pura. Entonces tenía y doblé esto y lo volvió, se quedó, pero como que volvió, ¿verdad?
Y ahí comenzó a meterse. Era una peñeta hasta. Eso me dijeron, Qué lujo. póngale vaca. Para dormir nosotros que tenemos asambleas. Lo despertó. ¿Verdad? Comenzó él como que comenzó a ganar las demás competencias. Sí, ganó. La primera las perdió, la segunda la ganó, pero sí se metió a pelear. Agarró al Calvino. Sí, porque por el frío. Qué bonito. ¿A ustedes no les afectaba o no los molestaban con eso de que son macheteros y por eso son buenos o algo así? Sí, porque como aquí. Cuando íbamos a competir a cualquier lado, Ajá. ahí vienen de lado. Ya estaban con. Ya. Pues nada, bien. Sí, ya. ¿Verdad que sí? Sí, y como, digo yo, pero así como nunca les tocó, o sea, no tuvieron oportunidad de jalar a alguien así como de la montaña, que tal vez como esos desde chiquitos yo veo que están con palitos. Tienen habilidad para el machete. De repente, Sí, no, nunca. esa es habilidad. Oportunidad, sí. Yo recuerdo ahí en mi escuela, perdón, ahí en mi escuela está aquí en Los López, ¿verdad? Aquí en la montaña. Y una vez la directora dijo, Patojo se trae machetes y no sé qué. Vamos a chapear y agarro yo un machete. ¿Y qué sé yo? Ay, profe, a ver, me dijo un Patojo, va, así mire. O sea, esa es una habilidad, va, que uno practica. De chiquito, ¿no? Sí, Porque así estame y ya se agarra con palitos con otros del mismo tamaño. Pero ni 5 minutos me dejaron. Ay, Dios, profe, me dijo. Porque ya lo traen, mano, que te voy y de repente. Igual, y casi en el piso. Pero nada, la suerte. El problema es de agarrar un machete o un sable es diferente. Es diferente. Ahora, ¿por qué? O un arma, ¿verdad? En caso de florete. Porque tiene el mango que lo tiene, lo trae, la empuñadura lo trae ya hecho al molde. Exacto. No es así. Como agarran el machete la mayoría. Así, ¿va? Eso es así, se agarra así. Entonces solo con estos dedos. Sí, sí. Y la habilidad es esta para poder uno defenderse. Aquí. Ahora, decía que con el machete no se puede. Sí, pues. Porque si me tiran algo aquí, y yo lo tengo aquí, entonces ¿cuándo doy la vuelta aquí? Exacto. Me dicen, esa es una fibra, Esa es la fibra, reflejo entonces, bastante. Sí, porque el florete, estos dos dedos son los que mueven el florete. Y estos tres son para detener la empuñadura. Es el que da el movimiento. Y es una es leve lo que se agarra, no es así, es leve lo que se agarra. ¿Verdad? Yo me imagino que muchos que entrenaron saben la película de D'Artagnan, ¿no? Esa es otra anécdota, la película de D'Artagnan. Ajá. Porque decía él ahí, cuando íbamos a las exhibiciones, a los diferentes centros educativos, nosotros ensayábamos antes, ¿verdad? Entonces me tocaba a mí con Susana Mayorga, y le decía yo, quitemos la careta. Muy bien. Entonces yo le decía a ella, no es mi pasa, ¿verdad? Para segunda, responde, y yo paro aquí, el sable, ¿verdad? Muy bien, me decían, entonces hacíamos como unos 3, 4, sin nada, solo así. Pero les explicábamos a ellos que no era conveniente hacer eso. Lo hacíamos como decir, bueno, zorro, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces lo hacíamos de esa manera. Y todos hacían como una exhibición como para atraer un poquito más a los alumnos. Ustedes les hubieran marcado ahí la J. Ah, Alama. Igual que el zorro. La J. Entonces, después ya nos poníamos los trajes, ¿verdad? Y de ahí mismo salía el alumno, ya quiero hacer esto. Inclusive les poníamos hasta cómo agarrar el arma, ¿verdad? Y ahora con la nueva tecnología, pues es mejor porque tiene un toquecito como de cuántos grados, 2.5, no sé, ¿verdad? Ya no usan. Lo que es el sable ya lo usa uno, ya. Un cable, ¿verdad? Ahora es eléctrico, ¿verdad? Porque antes me recuerdo que Estándar antes, el estándar. que yo agarraba el sable y me recuerdo que en Guatemala hicimos un juego nacional, ¿verdad? Entonces yo peleé la semifinal con él, creo que me ganó 5-4, ¿verdad? Fue reñido. Y entonces me tuve que tirar yo la otra fase con una chiquibula con Ronnie, ¿verdad? Ronnie Carranza. Y ese tenía como 2 metros de alto, y era así. Entonces, me recuerdo ahí, y era estándar, ¿verdad? Entonces perdí la competencia también con él, ¿verdad? 5-4. Entonces fue campeón aquel, subcampeón el otro, y tercer lugar ahí. Entonces, pues les digo que yo agarré el sable, me recuerdo muy bien así, lo doblaba bien así. Entonces, y dejé señalar la pista porque le caí un cuentazo a la pista fuerte, de enojado. Y todos llamándome, ya estaban para hacer ya
la premiación, ¿verdad? Y yo enojado, ¿verdad? Porque legalmente le había ganado ante Chiquimula, ¿verdad? Entonces, los jueces, había como, se ponía el central y 4 jueces, ¿verdad? Entonces, los 4 jueces decidían, ¿verdad? Si sí o no. Entonces, yo le había tocado a Kevin y este tiene que levantar la banderola y todo lo cual, y sí, no levantaron, y yo hice un ataque, un contraataque de Héctor, variaron más el contraataque de Héctor que el ataque mío, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde se decidió y yo no quería participar ya en la premiación. Sí, cuando era estándar, el juez central preguntaba a los laterales primero, a ver estos dos. Habían 3 respuestas: sí, no, abstención. Si decía sí, sí, y el juez decía sí, tocaba que eran 3 votos contra 2. Ahora, si decían abstención, significa que no vieron. Oye, venía el otro, el contraataque, por ejemplo. Sí, sí, tocaba, aunque este haya llegado. Como era estándar, en cambio hoy, ya la tecnología Ya la avanzada, tecnología, Sí, pues. Porque antes me recuerdo yo que, como era estándar, ¿verdad? Uno estaba compitiendo y a veces le tronaba a uno esta parte de aquí o aquí, dolía. Yo le puedo decir, ay, porque si yo sí hacía que en el ataque de él me limó, así, sí. Yo sentía que me rompían aquí, yo seguía. En cambio ahora no. Ahora uno agarra el sable eléctrico, entonces uno un toquecito y dice uno, pero me entró el toque, ahí uno no, ¿verdad? Ahora es más técnico. Más técnico. Dice Evelyn Morán, buen día, es una experiencia practicar el esgrima y gracias a Hugo yo aprendí. Bendiciones a cada uno. Gracias, Evelyn. ¿Qué diferencia hay entre... Ella también Sí. practicó. ¿Qué diferencia hay entre el sable y las otras que mencionan? Se me van los nombres. Por ejemplo, en Florete usamos un chaleco. Chaleco, un centro que le llamamos, ¿va? Estilo Porfirio Cadena. Ah, sí, exactamente. Entonces se topa con la punta nada más, ya sea al frente o atrás. Si toca partes, brazos, piernas, careta, le sirve una luz que no hay toque. La espada, solo el traje blanco que usa uno, ese vale todo el cuerpo. Todo. Los pies, todo el cuerpo. Y el sable usa un chaleco uno, que usa, digamos, si ya voy a infante especial, ¿va? Con todas las mangas, ya vale las mangas pero es Y careta. y de punta, y más. Con el sable se puede jugar, ¿va? De filo contra filo y punta. Sí. El Se sable puede pegar aquí, se puede pegar aquí o de punta. es como que diera un chillón verde. Ajá. Sí. Interesante. Les digo un chillón verde porque hay una experiencia que nosotros íbamos a ir a sacar una exhibición a Polis. Cuando no estaba todavía asfaltado todo para allá. Hasta la toma llegamos nada más porque ahí para allá, los carros ya pasaban. Iban unos que fueron entrenadores y fueron seleccionados, pero ya iban trajeados. Y viene y se dispone a agarrar hasta el chofer del microbús, un entrenador, agarraron el arma del sable y sin máscara y se agarraron. Pero el entrenador Se agarraron ahí. casi le reventó todos, donde le pegaba. Como eso revienta, ¿no? Cuando saber usar, revienta el golpe. Y lo que hizo mejor el muchacho bajó el bus y se vino de regreso, bien poco. No tocarnos así, poco a poco nuestra colista, a sacar la exhibición en el tiempo de invierno. Ya cuando, ¿cómo se llama? Dejó la asignación, como entrenador, la tomé yo. Gracias a Dios la tomé y me fue bien. Como entrenador me fue bien porque el miedo que tienen a Jalapa y el respeto más que todo. Logramos, por ejemplo, yo lo llevé a Juegos Nacionales a Puerto Barrios, el año no me acuerdo. Toditos, los que llevaban, todos salieron de la... Dice el entrenador, el chica de Occidente, es el mejor departamento ahorita. Íbamos a medio campeonato, a media competencia, por ejemplo, que espérate, eran 8 días, ya teníamos 4 días de competencia, ya éramos campeones, ya nadie nos quitaba de ahí. Se juega por equipos también. Se jugaba por, agarramos los equipos. Florete femenino agarramos primero y tercero. En espada femenina agarramos primero y tercero también. Ahora en masculino, que mujeres iban pocas. Por equipos agarramos el primer lugar de mujeres. En Florete.
En florete masculino agarramos 2 terceros lugares. En espada agarramos el primero y el tercero. En sable agarramos 1, 2 y 3. Era el alma preferida la mía, 1, 2, 3. Entonces cuando ellos se dieron cuenta, ¿no? Ya nadie nos detenía. Fuimos los campeones de nivel. Y todos practican las diferentes áreas. Todos, Sí. digamos, pueden. O sea, a la hora podemos hacer nuestra preparación física, todos, al mismo tiempo. Parejo, todo. Ya cuando cada quien agarra su arma, uno se hace puntería, otro se sabe hacer ataques, o cómo defender y cómo atacar, ¿no? En piernas. Ajá. Por parejas, dependiendo del arma que tengas, así trabajamos. Y los, digamos, el entreno de reflejos, porque ese se Sí, necesita hay mucho, es reflejo porque el toque que uno piensa, así lo piensa uno, rápido. Sí, porque Sí, si no, el otro ya le ganó el tiempo. son Entonces, milésimos. yo, gracias a Dios, logré sacar atletas que fueron campeones centroamericanos y campeones panamericanos. Está Guillermo Cruz, que vive en Londres, campeón panamericano. Bueno, muy bueno para competir. Los salgueros. Está Gerson Salguero, que está en Boston. Está otro muchacho también que vive en Stanford, José Andrade, muy bueno también. Julio Ortega, que ya es abogado, ¿no? Por medio de la federación, se llama de abogado, ¿verdad? Gracias a Dios, que fueron muy buenos atletas, muy disciplinados. Hubo la oportunidad de ir a una competencia internacional a Salvador. Y la sorpresa mía de que íbamos los 4 atletas en examen eran jalapeños. Iban los 3 alumnos míos y iba yo como atleta. Qué calidad. Y los 4 éramos los salistas. Y fuimos a ganar el torneo ahí en el examen. Todos ganaron, ¿no? Todos. Es que era equipo. Qué Sí, calidad. el equipo de Jalapa estaba representando a Guatemala. Qué En San- calidad. Dice Coqui Ortiz. Saludos, Bene y Chico, amigos deportistas de nuestra época dorada. Y saludos a todos en el set. Gracias, Coqui. Gracias, Coqui. Buena onda. Un gran deportista. Coqui, ojalá te tengamos un día por acá también en el programa. ¿Quién ha sido? Sí, ha sido atleta nato también, de repente. La invitación por ahí, Coqui, un día de esos. Mijo, Tocan. aquel no está. Buscan abajo. Tocaron. Perdón. ¿Qué les iba a decir yo? En el tiempo hablando de los reflejos, lo que estaban platicando, que yo entrené ping-pong. Ajá. Y sí, o sea, también es otro que se necesita mucho reflejo por la pelotita y todo eso. A nosotros el chino, el Chapsui, el Chato, nos pegaban a sacar de fútbol también y eso ayudaba. Pero eso me ayudó a mí en la vida. Bailes también ahí, ¿verdad? ¿Ah? Pegaba bailes. Sí, pero él fue antes que yo. Sí, Jaime Bailes. Él fue muy bueno, el hermano también, no recuerdo cómo se llamaba, el hermano de Jaime. Pero ellos fueron muy buenos. En el tiempo aquel, ¿verdad? Que Tiro Loco, había varios. Pero ya después nosotros, Rigo Sánchez, ya ellos Rigo y el Chato, nos entrenaron a nosotros. Pero sí era mucho de reflejos. Y yo siento que eso me ayudó mucho a mí después en la vida, porque a veces los reflejos uno ve venir, por ejemplo, algo y tú, aunque sea cerquita, ¿verdad? Ya saludaba a Boris. No, Ya sí, En mi primera escuela, ajá. yo trabajé una unidad de Palencia como maestro. Me dice un muchacho, se puso su polvo. Dice, profe, porque yo sé que usted entrenó un deporte, ¿no? Sí, le digo, mire, me dijo, ¿cómo me quitaría? Deme la vaina, le digo. Uno le dice que es el polvo. Deme la vaina y usted haga el polvo. Hágame un tiro, le dije yo. Y yo no voy a responder. No me van a pegar, porque son. Hagan más el intento, ¿no? Y viene él y agarró. Y se me fue así, ¿va? Cuando él se me fue así, yo brinqué a un lado y le puse la punta de la vaina en el mero corazón. A la Ahí escuché que el profe me decía de ver a mí. Se quedó asustado el muchacho. Era el muchacho, ¿va? Y hay gente muy educada también en la aldea. Claro, no, Sí. pero sí sirve, la verdad que sí en la vida uno. Sí, y por ejemplo, lo malo que me pasó a mí una vez,
en una competencia internacional en El Salvador. Fue compitiendo que me fracturé el dedo. Un tope de cazoletas. Estaba peleando con un panameño. Y donde me tocó, sentí en caso se me vinieron las lágrimas. Ahí sí lloré porque Una fractura. el dedo. Y viene y terminamos, y se me trae el nombre. Y digo, cámbienme con la otra mano, le voy a echar, ya, no te A la verdad. y me pusieron al equipo y todo. Y sí, Logro. le costó que me ganara, sí, no era zurdo, pero uno y tres recordado. Me ganó, nomás terminé y me llevaron al hospital y ya sabes. Esa fue la única. Y el dolor que te El dolor. Era lo que hablábamos al principio, ¿va? Que Sí, ya se uno empezó. uno entrenaba por amor, o sea, era aquello de que uno lo hacía porque le gustaba, por amor a la camisola, como decimos también, ¿va? Pero yo veo que hoy en día no le ponen así como que voy a ir. Y hay muchas facilidades para eso. Y hoy que se presta, hay mucha oportunidad, hay más tecnología, hasta un par de zapatos, yo me recuerdo Hay que más entrenamos. ayuda. Exacto. Sí, porque nosotros cuando encontraba a alguien del uniforme que mandamos a hacer, hicimos rifas. Sí. Y juntamos y hicimos nuestro uniforme y ya hablamos. Ajá, ahora van, se le pide apoyo a cualquier persona y pues alguien le dice, miren, sí, yo les colaboro con eso, yo les regalo zapatos. Yo me recuerdo que, por ejemplo, para ping-pong se necesitaban unos zapatos diferentes, ¿va? Que eran bajitos y bien livianos así, y con buen agarre abajo. Y sacar unos zapatos de esos. No, si hoy, inclusive el padre de familia hoy en día apoya bastante al joven, pero el joven a veces no quiere, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, mis nietos, los dos, uno de ellos, el mediano, salió campeón, ¿verdad? Campeón en patinaje. Entonces, cuando él subió de categoría con el hermano, o sea, ya es el técnico, el entrenador, los zapatos para ellos, como es bota baja, que consigan los mínimo 2.000 quetzales, mínimo, y los nuevos valen como 3.500. Entonces, atraer a Estados Unidos los zapatos para ellos, ¿verdad? Un deporte caro. Las licras valen entre 200 y 250. Entonces, todas esas cuestiones ahí estaban entrenando, pero lo que hablábamos, ¿verdad? Que a veces el entrenador debe tener mucha seguridad en lo que hace con los alumnos y mantenerlos siempre en armonía y que ellos vayan directamente a sacar una medalla, porque ese es el objetivo de un atleta y de un técnico. Pero ahí no se vio eso, entonces sí, se fueron varios años a participar y sí, mi nieto pues ahí se mantuvo siempre en los primeros lugares. Después decidieron mejor ya no, ¿verdad? Hoy está en karate. Entonces, como digo, el padre de familia también aporta lo económico, pero lo que pasa en el esgrima no. En el esgrima no había absolutamente nada. Nosotros mismos y a veces conseguíamos claro que tal vez algunos hasta medias, o sea, no usaban ni medias, que eran como calcetas blancas. Como esa era parte del deporte, como se llamaba, era el deporte de los caballeros, se le llamaba esgrima, ¿verdad? Claro. Porque era todo blanco. Ahora hay juegos mundiales, van con otros colores, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era el juego blanco? Porque por no distraer los colores. Es decir, no distraer al adversario, ¿verdad? Entonces, aquella cuestión se veía eso, y otra de las cosas también es el zapato era blanco, todo era blanco, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí hacíamos actividades para poder agenciarnos de fondos, pero no para nosotros, para los atletas, ¿verdad? Vamos a comprar un par de zapatos blancos y compramos esa doña Julita Logol, partes ahí, zapatos a veces de 25, 30 quetzales, ¿verdad? En ese entonces era caro, porque en ese entonces los padres de familia casi no había mucho apoyo económico con sus hijos, ¿verdad? Antes los padres me recuerdo que le decían a uno, bueno, en algunos casos yo no pasé por eso porque mi mamá siempre me apoyó, pero digamos los papás de aquellos rígidos, de aquellos de antes que le decían, mira, quiero practicar fútbol o algo y necesito zapatos. Ahí vemos que haces trabajar o algo y a veces resultaron unos grandes deportistas, ¿va? Pero que
No, y por había su propio sufrimiento. esfuerzo. Es que antes había sufrimiento en eso, ¿verdad? Sí. Porque casi no había apoyo. Exacto. Yo, el caso mío, cuando les comentaba, aparte de estar casado, aparte de mi hija, todo, de mi hija, trabajaba en el Incas, y me recuerdo que el padre descanso, Orlando Pineda, le decía yo, mira, si nos trabajaba en la Secretaría de Comer, a las 4 menos 10 me voy a zafar de aquí, le decía del Incas. Ay, me decía, pero salga por aquel lado, me decía que no mire la directora. Y yo los viernes, yo me salía de ahí. Yo me salía a las 4 de la tarde para ir a la capital. Llegaba ya a las 6, 6:15, 6:30 estaba en la federación. A las 7, 7:30 comenzar a entrenar, fuerte. El día sábado comenzar a entrenar. Día domingo en la mañana también. Ya venía el domingo en la tarde, ¿verdad? El lunes comenzar a trabajar. En la noche entrenar. Los sábados entrenar. O sea, era un trabajo grande que teníamos, pero ¿por qué me gustaba? Exacto, sí. Y uno cada vez quería ser mejor. Sí, porque el entrenador que nosotros teníamos acá, Milka, Uh-huh. ese me llevaba por esta carretera. Sí, hasta allá íbamos. Y regresábamos después de hacer la gimnasia, y después de hacer los desplazamientos. O nos llevaba la letra del Colín, que había antes. Colín. O aquí en la primera letra, que tiene al lado. Ahí me llevaba a correr. A correr. Sí, a correr. Y corrían él y él con uno. Ahí va la pared. Y si nosotros cuando entrenábamos, yo me recuerdo mucho el ping-pong porque fue casi en la época que dicen ustedes, a nosotros el chino nos agarraba y nos decía, miren, decía, ¿y qué si era correr enfrente del complejo? No había casas, no había nada, era un monte, todo eso, y al cerro aquel, Ajá, después cabal, pasarse para el otro cerro, y ¿verdad que sí? Sí, y ahí ahí de lo regreso. Esa era la seña, sí. Y ya sabía uno, bueno, y ahí regresar a hacer un par de, ¿cómo se llama? Ya, a entrenar. O sea, ese era como calentamiento. Sí, por el calentamiento. Y en guante nos decía otro entrenador. Bueno, hacer el 8. El 8. Toda la vuelta en el estadio. El estadio de Flores. Toda la vuelta. Sí. Nada de una vez, que varias veces. Hola. Y de ahí, bueno, abajo, a las gradas. Hacer gradas para arriba. Eso era matador, eso de gradas. 3 series nos ponía a hacer, ¿no? Es como esas gradas del complejo. Sí, igual. Esas son bien altas. Fíjate que no son normales, ¿no? Que son un poco más altas así, entonces haces más esfuerzo. Ahorita me recordé las del estadio, se iba a mencionar. A veces ahí hacían las asambleas del magisterio. Y estaba ¿cómo se llama? Que jugó en el Deportivo, creo, ¿no? Siempre estaba en Chichi. Ajá. Ahí estaba subiendo. Es que él siempre decía, Qué aguante. Pequeñitas ahí nomás. Y no era Mateo Flores. Mateo Flores. Y no era de punta para arriba. Sí. Derribaba uno así con las piernas y sentía las piernas. Después de eso llegábamos a la federación y allá nos ponían con cuerdas. Ajá. Nada de que aquí, no, toda la vuelta de la pista. Decían, ¿puede tomar? Decía el profesor. Sí, 45 minutos. ¿De cuerda? Con cuerda. 45. Todo aquí, todos dándole. ¿Por qué? Porque la habilidad tiene que estar así, dócil, ¿verdad? De las piernas. Sí. Y eso era lo que o sea, aquí no lo tratamos porque no era muy conveniente, ¿verdad? Pero sí lo hacíamos, ¿verdad? Con sus cuerdas, ¿qué? Unos 10, 15 minutos, ¿verdad? Y como el local donde entrenábamos ustedes ping-pong, Ajá. era muy angostito, entonces entrenábamos en ¿cómo se llama? En Minerva, ¿verdad? Ahí entrenábamos. Ahí entrenábamos, ahí. Entonces, Ustedes estaban en la casa deportiva. ajá, ahí entrenábamos, entonces, ahí en el escenario de Minerva, ahí entrenábamos, ¿verdad? Y nos poníamos. Entonces, ahora bien, para la cuestión esta de la estrategia que usábamos, porque a veces de la puntería, como ustedes decían, ¿verdad? Entonces, mandamos a hacer unos pastrones, ¿verdad? Así, pequeños y grandes. Y en medio le poníamos un punto rojo, ¿verdad? Sí. Punto rojo. Entonces, yo le decía a alguien, cuando te toca, por ejemplo, florete, te vas a agarrar así. Pasa adelante y a fondo, pum. Pasa adelante y a fondo, pum. Me vas a hacer 500, 600 veces. Le ponían una chibolita en la punta, ¿va? Sí. Entonces, y me vas a decir, así, ¿cuántas veces vas a tocar el rojo? Con una que perdás, haces otras 5 más. Basta, bueno. Y él lo hacía, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, casi tenía 15 minutos solo de tener arma y estar él. Lo mismo para el otro acá. Ahora el sable teníamos un muñeco, ¿verdad? Un muñecón que mandamos a hacer y le pusimos un sable aquí. Entonces agarramos digo, con cuidado, luego te vas a tocar, o que te topas aquí, te golpeas. Y se ponía siempre la careta, ¿verdad?
Entonces, ese es el entrenamiento que se usaba en ese entonces, ¿verdad? Entonces, todo lo preparábamos nosotros ahí, todo lo hacíamos, ¿verdad? ¿Y eso lo aprendieron o era de ingenio de ustedes o era una forma Es de...? que en Guatemala tenían un muñeco, ¿verdad? Y nosotros copiamos ese muñeco porque no había más, solo ese tenía en Guate. Y nosotros lo mandamos a hacer acá, ¿verdad? Para eso. Y los profesores igual, teníamos así en todo lugar, teníamos eso. Entonces, algunos que tenían velocidad, ¿verdad? Pero no tenían el fraseo de la mano ni parada, entonces únicamente solo tocar, ¿verdad? Entonces aquí tocaba. Solo eso, ¿verdad? Solo eso hacían. 10, 15 minutos, ¿verdad? Después tocaba, como que hacía una parada de quinta, una parada de sexta, y lo mismo lo hacía, ¿verdad? Entonces, agarraba habilidad. Ya cuando llegaba allá, entonces, llegaba con mucha confianza y seguridad. Sí, ya no les costaba. Y ejercitaban los dos brazos. Sí, esa es otra cuestión. Cuando yo entrenaba acá, entonces, por ejemplo, agarraba a alguien acá, en florete, ¿verdad? Entonces solo pará y respuesta, ¿verdad? Está bien. Acá y aquí tenía sable con otro. Entrenaba las dos manos, lo que decía él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de que en una competencia, cualquier cosa que vea, tenía una dificultad. Por lo menos siquiera uno para defenderse, ¿verdad? Que no es tanta la posición igual que la derecha. Exacto. De esa manera, pero... Eso que hablaban de piernas, Tenía uno que tener la cualidad para vencer a un zurdo. Porque los zurdos son peligrosos. De veras, ¿verdad? Sí, el zurdo es peligroso. Sí, exacto. Eso de practicaban de pierna y todo, yo me recuerdo, yo entrené taekwondo también algunos años. Y, casi igual. Ajá, y nosotros teníamos unas llantas. Ahí en donde practicábamos y saltar Ahí llantas. nos Por ponían así, a saltar. eso de llantas, la gente dice, eso es de brincar así. Sí, es una sacada de jugo, pero fuerte. Vamos a hacer una pausa para los anuncios, como un par de minutos ahí son lo que leen los anuncios y pues seguimos con la plática. Está bien, sí, porque nos debemos a nuestros patrocinadores y pues Disculpen aquí ahí un par de minutos. siempre estamos ahí para ellos. Muchísimas gracias a ellos. Y pues iniciamos con Ashley's Importadora y Autoventas. Como nos dice su propietario Lester Enamorado, el negocio con nosotros se hace porque se hace. Información al 5804-0774, contando con renta de vehículos, ubicados en la entrada a la colonia Linda Vista. Ashley's Importadora y Autoventas. Morales y Asociados, abogados y notarios. Pueden comunicarse con el licenciado José Ramiro Morales al celular 5723-2512. Si se necesita asesoría legal, consulte con el Canche Morales, un abogado derecho. Nos ofrece servicios profesionales en notariado, procesos penales, laborales, civiles, de familia, traspasos electrónicos de toda clase de vehículos, ubicados en la Quinta Avenida 5-01 entre la Primera Calle y la calle Tránsito Rojas, barrio La Democracia, frente ahí a Correos sobre la avenida. Bueno, ya no va a ser Correos ahí, ¿no? Así que Morales y Asociados. Western Union, agencia Jalapa, rápido, seguro y confiable, remesas y envíos. Ubicados en la esquina opuesta al Hospital Nacional en el segundo nivel. Consultas a su propietario con Engelbert Palma al 51 52 92 42. Y ahora ya también contando con una nueva agencia ubicada en la avenida hacia el estadio, gracias a Western Union. Bipizza, servicio a domicilio. Ya se cuenta con él llamando al 35 68 96 60. Llegan rápido, yo ya llamé. Sí. Ofreciéndonos especialidades super chili, tejana, americana, magnífica, italiana, border cheese, champiñones. También todos los días con menú de 3 carnes y calzones a 32 quetzales. Ubicados en la esquina a la salida de la terminal de buses en Jalapa. Búsquenos como Bipizza en Facebook
Bipizza Oficial en Instagram y bipizzaoficial.gt en TikTok. Talleres y repuestos Tikal, ubicados a 2 cuadras del Consulori, en la primera avenida 035, zona 5, barrio Chipilapa, Jalapa. Pueden consultar al 7922-3390 y al 7922-4760. Ofreciéndonos generadores de todos tamaños, motores de mixtamal, barrenos, pulidoras, motosierras y de toda clase de herramientas, y también ya se cuenta con renta de maquinaria. Talleres y repuestos Tikal. Oficina de Contabilidad Hermanos y Asociados, contabilidades de pequeñas y grandes empresas, colegios, asociaciones, cooperativas, entre otros. Servicios contables y trámites de facturas electrónicas y asesoría, actualizaciones de RTU, patentes de comercio, traspasos de vehículos y muchos otros servicios más. Pueden comunicarse con su propietaria, Fabiola Moya, al telefax 7922-7979 o al WhatsApp 4613-2469, Oficina de Contabilidad Hermanos y Asociados. Glosa Translation, algo así. Traducción y enseñanza, traducciones juradas, certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, escrituras, sentencias, contratos y más. Traducciones legales, poderes notariales, contratos, escrituras, demandas, sentencias, entre otros documentos legales. Traducciones académicas, títulos, diplomas, certificados de estudios, notas y otros documentos académicos. Tutorías, apoyo escolar y universitario, reforzamiento académico, preparación para exámenes y otros servicios de acompañamiento educativo. Clases de inglés, programas prácticos orientados al estudio, al ámbito laboral y también a viajes internacionales. Comunicarse con la licenciada Ana Daisy Ruano, traductora jurada, al WhatsApp 4139-2314 o al correo electrónico glosatranslation2025@gmail.com. Ahí estamos. Y esos fueron nuestros anunciantes. Recuerden también que tenemos las páginas de Facebook, YouTube, tenemos Facebook Wallock 2 también, porque es una página de refuerzo. Creo que nos cancelen esta. Tenemos la otra, en TikTok tenemos también, YouTube e Instagram. Saludos, dice Lester Enamorado. Saludos muchachos, bendiciones, dice Lester Enamorado. Ajá. No, hombre, que Facebook a veces mucho bloquea, los algoritmos y todo. Sí, a veces uno dice alguna cosa y... Yo ahorita que estaba mencionando eso de los implementos, me recordé cuando era niño. Nunca se me ocurrió de niño, no descubrí que estaba ahí este deporte, ¿verdad? Ahora, yo me ponía, mi mamá tenía de aquellos coladores de metal, unos grandes, y yo me lo ponía en la cara y me ponía un palo ahí en la cara. Y yo me recuerdo de eso. Y me recuerdo que me costaba ver, ¿verdad? Y eso no les dificultaba la visión a la hora de competir. Es costumbre, ¿verdad? Es costumbre. Sí, como él tiene que estar protegido, ¿verdad? Pero ahora no han puesto otra forma o siempre es así como esa forma. Igual, sí. No cambiaron. No cambiaron. Lleva protección, ¿verdad? Sí pesa un poquito, pero tiene protección a ambos lados, ¿verdad? Ajá, sí. Y un narrador hacia atrás, ¿verdad? Para poderlo sujetar. Pero sí, tal vez lo que salía ahí es de que cuando, o sea, como estrategia también que se les daba a los jóvenes, ¿verdad? Acá. Pero decía alguien, pero ¿cómo va a ver cuando alguien cierra los ojos, por ejemplo? Porque si uno se da cuenta, en cada momento uno tiene ese segundito de cerrar los ojos, ¿verdad? Para descansar un poquito. Entonces, en ese momento, cuando se hace el toque, en ese momento, porque sí, el cuate no está preparado, pero piensa un poquito, ese segundito, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿y cómo agarrarlo de aquí? Lo que se hace es tenerlo cerca, ¿verdad? Tenerlo cerquita, y tenerlo y se logra ver.
Entonces, yo le haría, ¡wow! Y le grita y... ¿Qué concentración va para estar pendiente? Tienes que estar bien. Estar pendiente de manejar, pendiente de los ojos. correcto. Son milésimas. Porque uno está con esa cuestión de que son milésimas, como dice Boris. Entonces, yo estoy concentrado en que tengo que tocarlo a él en este momento y él tiene que tocarme a mí. Yo estoy pendiente de poderme defender, y poderlo tocar. Si él es más habilidoso, y yo sé que él es más habilidoso que yo, entonces él tiene que ir sobre mí, ¿verdad? Entonces, lo fuerte de él puede ser el ataque quinta, sexta, entonces yo tengo que estar preparado allí, ¿verdad? Entonces yo entro más fácil, ¿verdad? Pero si yo no tengo el estudio de él, tengo que esperarlo y decir, a ver dónde es lo fuerte de él y tengo que esperarlo. Entonces, son cuestiones que se dan de eso. Son milésimas de segundo. Que uno piensa dónde va el golpe. Sí, porque si uno dice, hay veces que uno dice, bueno, yo voy al toque aquí por ejemplo en el hombro, al lado izquierdo, pero dice uno, pero reacciona uno también. No solo decir, ¡pum! Ya lo di, no. Si uno viene y dice uno a este lado, pero la contrarrespuesta, tiene que estar uno preparado. Porque si viene uno hace el toque, o antes de tocarla, viene y paró y respondió, entonces uno tiene que estar alerta a la respuesta del adversario. Sí. Entonces, Dice Aureliano Bonilla, dice saludos mis amigos de Wallok y por supuesto a sus excelentes invitados siempre con actitud y buena vibra, éxitos y bendiciones. Gracias Juanito B, Aureliano Bonilla. Eso son reflejos, son milésimas como dice y qué bonito va porque yo siento que le ayuda a uno en la vida los reflejos. Le puedo decir que entrenar ping pong a mí, contando como una anécdota personal, entrenar ping pong, eso de los reflejos, me ayudó a mí cuando entrené taekwondo, porque como digamos, uno ve una pelotita y uno tiene que ver cómo defender. Me ayudó a mí mucho porque con los reflejos en taekwondo, digamos, le tiran un puño, uno lo siente bien lento, como que va así, como que en cámara lenta comparado cuando practicas algo bien rápido, así como Magic. No, pero es bonito. Yo les preguntaba de eso si ha servido en la vida, porque como a mí me sirvió mucho eso de los reflejos. Y la verdad que lo que contaba que con su alumno le demostró que tiene reflejos. Igual pasó también una vez, yo tuve la oportunidad de ir a Las Trochas, ¿verdad? Espinca, ¿verdad? Espinca. Porque ahí vive la mamá de mi yerno, ¿verdad? Y tuvimos ahí, y un señor carga una bien bonita, la colima que carga, muy bonita. Platicando así, me dice, mire, me dijo, me gusta. Ella le echó ojo a mi colima, no está bonita, yo, la neta quedó bien bonita. Entonces, y me dijo, yo con esto me dijo, aquí no hay persona que me toque, yo aquí me tiene miedo, me dijo, pero yo sí. Entonces, está bien, le dije, usted viene bien, me dice, mire, tío, ¿por qué está hablando? Usted está hablando por hablarle, que no sé qué. Ok, ¿usted quién es? Pues, no está nada, nunca me ha gustado, decir, mira, entonces, yo digo que hablaba ¿cómo agarra usted esta colina? Mire, yo aquí no la suelto, no, mire que no se pase, mire, él como que hace de todo, ¿verdad? Yo sigo rápido en esto, pero mire, si le pegan aquí, ¿cómo lo haga? Pero mire, en lo que usted pierde el tiempo aquí, lo van a esperar, no tiene dónde, ¿por qué dice usted eso? Mire. Entonces, hay un palito así, lo cortamos, ¿verdad? Entonces, mire cómo agarra el palito de oro, bien. Y me lo puse así, ¿verdad? Como siempre he agarrado, lo apreté con los dos dedos, miren. Entonces, ¿cómo hace usted? Si yo le agarro para acá, ¿cómo hace usted? Yo, aquí, mire, pero mire, agárrame, pues, cuando sintió en el movimiento aquí, se fue de largo. Yo le tenía, como dice, el puesto, mire, si yo va más para acá, se lo pongo acá, se me dijo, pero ¿cómo dice usted? Es que porque miren la forma de usted agarrar el machete. Si usted lo agarra así, ahí me lo bota. Si usted lo tiene aquí agarrado, aquí lo primero que hacen es con la punta del fluir, se puede engañar por cualquier parte. Mientras que aquí no, bueno, lo voy a hacer, pero como yo pongo para ella, es otra cosa diferente.
Exacto. No es para agredir a alguien, sino que es para uso personal. Tienen, ¿verdad? Para sus oficios. Pero son cositas que a veces se dan, ¿verdad? Y piensan de que dirán que es bueno para esto, pero Yo he visto donde se reúnen unas personas, ¿verdad? Por no mencionar nombres, pero de gente de por aquí que han sido macheteros, así buenos para los machetes. Sí, hombre, pero fíjate que en una vela vio que... Truenan las chispas. Sí, yo en una vela cabal, ¿verdad? Como uno anda de mirón izquierdo y en la vela pelando. Uno siempre anda pelando, ¿sí? Y yo viendo, así que ellos estaban en una gran casaca, pero hasta ruedas tenían así, no sé qué le decían. Acaban hablando de machetazos, estaban, pa, y él contando, y todos dormidos los tenían así, lo digo yo. Hay muchas anécdotas de eso, más aquí en Jalapa, Más. porque eso... porque la mayoría, claro, la mayoría, yo he visto algunas peleas también, ¿verdad? La mayoría lo que hace es tenerlo acá, y cuando van a parar a alguien, hacen esto, como sí. que lo van a matar de una vez, y no es así, eso no es así. Entonces, porque lo que aquí tiene un tiempo bastante, entonces el otro más vivo puede dañar en cualquier parte del brazo, ¿verdad? Entonces la mayoría tiene que usarlo acá. Entonces es lo más práctico, más fácil. Los famosos ninjas jalapanecos. Ahí decían. está. Eso. No, y así le decía un cuate, un ninja jalapaneco decía siempre, va a cargar su machete, su sombrero y su Sombrero, sus botas. No, y uno como atleta, como entrenador, la verdad es que uno aprende demasiado de los entrenadores, ¿verdad? Porque el tiempo que le dan a uno, la paciencia que tienen con uno, enseñarle a uno, y eso lo transmite uno a sus alumnos. El último entrenador que estaba acá fue mi alumno, pero antes de que él fuera entrenador, viene, es una anécdota, ¿verdad? Viene y yo tenía un montón de niños, empezando a hacer sus movimientos de esgrima, y se reía el muchacho. El papá ya grandecito, se reía siempre de los niños, y me decía, miren, ese no va a servir, mire ese hombre, mire, dejalo, decía así, están empezando. Es un proceso, ¿eh? Sí, ya están empezando, voy a saber. Ah, sí, pero no. Y cuando nos tocaba competir, yo competía con él. Le pegaba unas arrastradas ahí, yo que estaba más grande, ¿verdad? Y él empezaba. Y decía, yo aquí casi no compito en Jalapa, porque en Jalapa no hay nivel. ¡Hala! No hay nivel. Y cuando llegaba a competir a Guata, ya lo zarandeaban. No hay nivel, ¿va? ¿Sí? Lo zarandeaban. Entonces, como le digo, hay que aprender del entrenador. Prepararse uno del entrenador. Y más que todo mantener humildad también, ¿no? Porque eso es parte Exactamente, la humildad es lo primordial. de ir reconociendo. Por ejemplo, si muchos dicen, es que yo soy mejor que aquel. No, Hay que demostrarlo. Sí, hay que demostrarlo. Sí, porque había un atleta de Guatemala, Mike García, muy bueno, excelente, seleccionado. Competía en Juegos Nacionales. ¿Por qué? Porque tenía la edad. Los agarraba pim, a todos. Y todos contra él. Aquella bravura. Que querían somatar al pobre patojo, ¿va? Y en la calle lo miraban y querían pegarme. No, muchachos decían, demuéstrenlo en la pista, ahí, demuéstrenlo, que ustedes son mejores que yo. Porque nosotros enaltecidos bien, humildes, pero muy buenos muchachos. Bueno. Sí, pues. Sí, pues yo platicaba de eso por ejemplo, de D'Artagnan, decía yo, lo del zorro. Yo recuerdo una vez que contaban los muchachos ahí de boxeo, bueno, uno los agarraba como vecinos, practicando ahí deporte. Y dice que una vez les pusieron la película Rocky, cuando acaba de salir. Después todos querían ser Rocky, después de que, antes de un entrenamiento les pusieron una película, llevaron una tele y una videocasetera de aquí unas casetas, así. Dice que después se agarraron los muchachos, pero como que con aquella hambre, todos querían ser Rocky, Todos, sí. Pero sí son anécdotas que Pues pasan. ese Rocky llevaba penca todos los rounds y en el último ganaba. Sí, Fue bueno para llevar, pero... Yo recuerdo... Yo pienso que un personaje icónico, ya que hablando de películas, que tiene un poco de relación sería el zorro, ¿va? Yo creo que todo el mundo. Yo de niño, yo jugaba que era el zorro, ¿va? Pero él solo manejaba Solo sable. sable. Y sí látigo. existió una época de esas, ¿verdad? De así, de donde se vestían así, donde todo el mundo andaba con... Sí, había.
Los españoles. Los españoles, ¿no? En aquella época. No existían las armas, ¿verdad? Solo tenían nada más el sable, ¿verdad? Ajá, y Yo tengo una de mi colección de armas ahí, tengo el florete paisano. Los primeros que vinieron, porque la empuñadura que tiene la espada es de pura madera y está entorchada así. Y la espada no es la normal, es estándar, no es eléctrica, porque la eléctrica tiene una hendidura en medio donde va el hilo. Y esa no es plana, es como un triángulo. Ahí lo tengo bueno. son reliquias, vamos. Son reliquias. Esa se las copié a la esposa de que tiene nombre en la federación. No pidió de la rosa. Yo me recuerdo de un día que fui a visitar al negro Casablanca. Tenía un machete, pero cromado, digamos así, para decir, cromado. Y decía Ejército de Guatemala. Imagínate como el papá de este mayor. Sí, el mayor. Y él la tenía así, así va como. Ahí lo tengo. Regalármelo, le dije bromeando. Pero si me lo daba, yo lo aceptaba, bromeando, pero si, la cosa es que no, es para mi hijo, me dijo que no sé qué, pero qué lujo, esos son reliquias. O sea, no hay, eso no existe. No, ¿y quién va a tener uno de esos? Y vieran nítido, así como que nunca lo usaron. Del Ejército de Guatemala. Hay mucha gente que sí colecciona. Sí. Hay mucha gente que colecciona. Exacto. Sí, pues yo recuerdo una vez que anduvimos en unos Juegos Nacionales en San Marcos. Y yo me les pegaba a ustedes. Porque como a ellos ya más grandes, ¿va? Y yo fui. El 7 de diciembre, no fue de casualidad. Algo así, pero que donde llevábamos ¿cómo se llama? El uniforme rojo que tenía unas líneas aquí. Pero era bonito en esa época. Porque iba lo que platicábamos, por ejemplo, con los de lucha, ¿va? O los de boxeo, que en esa época iban todos los deportes juntos. Era un solo bus y todo el mundo andaba. Yo estaba delegado, iba siempre Javier Ruano, ¿va? Michelle. Iba ahí. Chato Reyes estaba como. Una vez en San Marcos, Juego Nacional, me acuerdo yo, como antes de acabar el mero 7 de diciembre, Ajá. Sacan a los diablos. sacan ellos unos palos a pegarle a la gente. Sí. Y nosotros entramos a la gente y sacamos los sables, nosotros los sacamos que le sonaba a uno. Sí. Yo me recuerdo, ¿sabes que fuimos y íbamos mucho a San Pedro, que estaba solo un puentecito? Sí. Caminaba uno así. Yo me compré un par de suéteres, esa vez me recuerdo. Me sirvieron como para 5 años, pero bien barata la ropa de aquel lado. Pero sí. ¿De aquel lado? Sí, o sea, porque fíjate que era de otro municipio. Era el municipio Y como quien pasa el puente de Chipilapa, así, mira. Ya al otro lado ya era otro municipio. Pero era bien bonito. Y esa vez me recuerdo re bien de ustedes que me les pegué, porque como uno más pequeño, y aquellos platicaban qué chilero, así es como andan ellos ahí bien, se van bien, ahí con los papás. Andamos todo el grupo, Ajá. Todo el grupo. Iba Moya también, esa vez me recuerdo. Iban Moya. Moya, sí. René y Mario. Ajá. Sí. Pues una pregunta que platicamos al principio, ustedes fueron muy buenos deportistas, leyendas de Jalapa en esgrima, ¿verdad? Es esgrima. ¿No han tratado de motivar a la juventud? Por ejemplo, como tuvimos el equipo de aquí, el ex equipo de lucha, se unieron entre ellos ex campeones, entrenados por la selección, por muchos entrenadores, ¿va? Y han querido motivar haciendo una empresa, no una escuela privada, por ejemplo, de lucha. Hablamos con los de fútbol, exjugadores, ¿verdad? Que tuvimos también. Hay muchos que han tratado así de motivar a la juventud. ¿Ustedes no han pensado hacer eso como parte digamos, de su vida, ¿va? Apoyar a la juventud, ayudarnos? La verdad que no hemos platicado, ¿verdad? De eso. Se lo mencionaba, lo mencionamos hace algunos años, ¿verdad? De poder independizarnos de la asociación, ¿verdad? Poder darnos. Hay muchas escuelas privadas, por ejemplo, hay gente que le gusta, por ejemplo, el taekwondo hoy lo practican a nivel privado, no pertenecen a la selección, a la federación, ¿no?
por su parte, va como una defensa personal y todo eso. Entonces, Lo único es de que, como les decía a ustedes, que la implementación es bastante Es cara, cara, ¿verdad? Entonces, podríamos de repente dar solo lo físico, ¿verdad? ajá, sí. En ellos, algunas cosas así tan de llenas, ¿verdad? Pero ya en lo práctico sí nos costaría, pues, porque no Se tenemos necesita los implementar y es recursos bastante para eso. caro. Yo creo que sí nos gustaría, ¿verdad? Y una ubicación también, tendrían que buscar un Nos lugar gustaría, porque apropiado. yo sé que hay mucha gente que está viendo y algunos que fueron nuestros alumnos y hay gente grande, tiene sus hijos, tiene sus nietos. De Exacto. repente puede ser que pues nosotros metimos toda nuestra familia al clima, ¿verdad? Ajá. Porque mis hijas, por lo menos, María Isabel fue varias veces a los centroamericanos de El Salvador, ahí le gustaba ir a ella, ¿verdad? Ahí iba, entonces Xiomara, pues casi, creo que una o dos veces. Y así fueron la mayoría de inclusive los hijos de él también. Entonces, sí, traíamos ahí sí que toda la escuela de esgrima, ¿verdad? Sí, sí. Entonces lo hacíamos no tal vez como para dañar a alguien, sino que lo hacíamos como para mantenernos, ¿verdad? Ajá. En lo físico, ¿verdad? Entonces sí me gustaría, si como de repente existieran, ¿verdad? Los medios económicos como para poderlo hacer. Un apoyo económico nos Sí, ayudaría podría. bastante. Pues ya hay muchas personas que nos ven en Estados Unidos y pues por este medio a veces se han comunicado con algunas personas cuando han necesitado apoyo, digamos, a una persona enferma y todo eso. Y de repente alguien quiere, pues, tiene esa inquietud de motivar el esgrima, pues a quien más que quizá Hugo y Bene, que fueron de lo mejor en su época, ¿verdad? Y han sido de lo mejor que existió en Jalapa, entonces pues ahí comunicarse con ellos en Facebook. Allí en Nueva York está la empresa La Play, Ajá. que vende armas. Ah, ya. Vende armas. Ellos, Pero por lo caro, ¿verdad? claro. No, pero fíjense que ya cuando hay alguien allá, vos que viste allá, también, pues saben que alguien que le guste el deporte, que quiera apoyar, pues. Pues a mí se me han hablado varios exalumnos Ajá. que hagamos nosotros un club, pero Es bueno, un club. digo yo, los cuates tenemos que tener local, hay que tener una entrada para el local, las armas, toda la vestimenta que uno usa, eso es Sí. demasiado. Sí, lo que pasa que se ha visto que últimamente lo que son las federaciones, asociaciones y todo ven mucho sus intereses, ¿verdad? Entonces ya no, exacto, ya no, lo que hablábamos al principio ya no se hace por la camisola, por amor al deporte, lo que ya ven muchos intereses propios y ya no motivan, va, dicen, mientras menos hay mejor, esto, aquello. Y yo, por ejemplo, conozco a un entrenador ahí que no voy a decir nombre ni nada, pero él no va a entrenar a los alumnos, lo que él ahí se pasa. Sí, y otra cuestión, pero el caso del Grima, aquí desapareció en Jalapa. Desapareció de Bueno, la vez. lástima. Había un entrenador. El que está ahorita últimamente, llegaron unos alumnos de él, profes de ellos clases de él. Mire, yo les puedo dar clases, pero no puedo llegar al salón y agarrar la sala porque yo soy el entrenador, me pueden regañar. Dice que solo llegaba, por supuesto que no está, llegaba y se fue, agarra su celular, puede escuchar dos canciones, usted empieza a poner contenido y otra vez se acostaba en el piso. Es lo que les digo, que se perdió el amor al deporte. Entonces él lo que estaba era suelteando nada más. A eso es donde quería que llegar yo. Prácticamente se ha perdido aquel amor a la... Y yo sé que aquí en Jalapa hay muy buenos. Hay talento, Hay y aquí, talento, eso hemos demasiado, platicado sí. con muchos de aquí. Es increíble, ¿verdad? Como lo que decía Boris, ¿verdad? Aquí han venido exfutbolistas, exciclistas, Nuestras autoridades deportivas nos dejan Eso. porque solo llegan, jugámosle ahorita con usted y con Metrolín, usted. Llegan al salón, ¿cuántos alumnos tienen? Tanto. ¿De qué hora lo está entrenando? Datos que no, para ellos, pues ellos tienen que averiguar, está bien, ¿verdad? Pero nunca le dicen a uno, mire, qué necesidades tienen, Hay que recordarlo, qué les falta a ustedes. Entonces viene uno y dice, pero nos falta esto y esto, pero hagamos la gestión para esto, si quieren, hagámosla.
¿verdad? Ya uno siente el apoyo. Pero si le dejan a uno solo, sí. Exacto. Muchos deportes se han perdido. Se han perdido. Asociaciones ya muy pocas, veo yo. Cuando yo llegaba a la federación, yo recibía unos cursos, ¿verdad? Yo le decía al maestro, ¿verdad? Le decía, no, disculpe, sí, me dice que yo solo tengo aquí mi inventario, mire, por ejemplo, 5 de armas de floretes, paisable. Entonces, deme otras, ¿cuántas necesitas? Ya me dejó libre ahorita. Deme 5 y 5. Ya le da la orden a la señora. No tiene guantes ahí, si no tengo surto. Hay surtos. ¿Cuántos hay surtos allá? De repente se lo había. ¿Cuántos va a ver? Era el único surto. 5 hay surtos. 5. Esos guantes me gustan. Unos profesionales que habían solo de meter y todo. Entonces, ¿de eso no tenés? No, teníamos cosas grandes, ¿verdad? Que aquí le llaman al sitio sobraba. Entonces ya me daba de eso, ¿verdad? Entonces, ya eso cuando venía acá le decía, en ese entonces estaba el presidente de la asociación, creo que fue Manuel Vigalta, estuvo un tiempo, y después estuvo Toniel Aquino Reyes, ¿verdad? Ototibio, Avidán, Asensio. Avidán Gómez Asensio. Entonces, como ellos que llevaban su libro de entrada y salida, entonces aquí está, esto vino del Guate, muy bien, entonces todo eso lo manejamos de esa manera. Les suplicamos a ellos que a la hora de las competencias, pues, es una competencia, que ustedes van ahorita a Juego Nacional, entonces, con todo. Y si queramos las armas, no importa. Pero ya estábamos en los últimos, ¿verdad? No había problema. Entonces, sí, y a veces quebraban las armas. Entonces, lo que yo hacía era que las aguardábamos, les poníamos tape, y ya se las llevábamos al guate. Pero que se me quebraban estas así, porque mire, no tienes pena, te voy a dar estas. Siempre nos abrían las puertas, ¿verdad? Entonces manteníamos la implementación acá, pero hoy en día no sé cómo serán las implementaciones acá, entonces... Está más complicado, pero es que como no hay resultado, y no hay mucha resultado. gente ya no quieren practicar deporte, ya lo que platicábamos. Y lo que decías vos viene de eso, de que tus hijos y tus nietos los fuiste tratando de involucrar, y también en algunos casos eso es lo que hicieron los de lucha, que nos contaron cuando vinieron. Y los de fútbol también, que ya sus hijos quieren entrenar y todo eso, entonces tal vez no ven una buena oportunidad con la asociación, entonces dicen, bueno, vamos nosotros por otro lado. Entonces la invitación está para que, si quieren apoyar al esgrima Calapaneco, pues ellos están dispuestos a darle sus conocimientos, formar un club y todo eso, y si alguien nos ve por ahí y quiere ser parte, pues gracias al apoyo, pues ahí se comunican con Hugo, tiene como René Méndez, René Chinchilla tiene Facebook, y Hugo, y Bene Méndez, se comunican ahí con ellos. Un saludo aquí dice Jonathan Méndez Morán, saludos a mi entrenador y papá Hugo Méndez por enseñarme tan bello deporte, y saludos a mi tío Benedicto Méndez. Es mi hijo. Ajá. Bueno, Muy bien. Niño que entrenó de cuánto, como de 4 o 5 años le va, ¿verdad? Jonathan. Entrenó Pacha también. También. Sí, sí que. Entrenó, el hermano era muy bueno. El hermano también era ingeniero. Sí. Sí. Pero ya ves, si había madera. Sí, La cuestión de ahorita, fíjense que por el tiempo, ya se nos fue la hora y media. Y uno dice, no hombre, ¿qué voy a hablar en hora y media? Y miren, se nos fue el tiempo. Entonces ya solo queda pues, despedirnos. Si quieren irse despidiendo, y una motivación ahí a los Antes de muchachos. despedirnos, ya la juventud no quiere ser deporte como hacía. Esto es lo que vino a frenar la juventud. El teléfono, porque no lo están ocupando. Es bueno, el teléfono es bueno, pero hay que saber ocupar. Exacto. Sí. Sí, pues es una reflexión ahí. Todos nos volvimos dependientes del teléfono, pero la verdad que sí tiene sus pros y sus contras. Sí. Pero hay que saber utilizar, como dice uno. Pues si se pueden ir despidiendo ahí, porque ya nos quedan un par de minutos nada más. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación que me hicieron, ¿verdad? Esperamos que no sea la última. No, claro que no. Ajá. Es muy bueno compartir
anécdotas vividas. ¿Vale? Les agradecemos a ustedes y a las personas que nos vieron, ¿verdad? Y felicitaciones. Que Dios me lo bendiga a todos, cada uno de ustedes. Gracias, Hugo. También, sí, un agradecimiento especial para ustedes, ¿verdad? A todos los radioescuchas también que están ahí, nos ven, guapos y locos, ¿verdad? Sabemos de que estamos en la disposición de poder siempre colaborar, ¿verdad? Porque eso es parte de poder colaborar y hacer prácticamente, tal vez no historia, ¿verdad? Pero sí iniciar ya un nuevo proceso, ¿verdad? Con lo que se requiere, que se hubiesen personas que de repente pues puedan ellos formar, nosotros solo podemos orientar, ¿verdad? Para poder, pues, que no se muera el deporte, ¿verdad? Aquí en Jalapa, que se aumente el esgrima, ¿verdad? Porque me recuerdo que decía el Chato Reyes, miren, dijo, atletismo, pesas, luchas y esgrima, yo no tengo problema, decía, ¿ya? Cuando era ya el ranking, ya para la posición ya de ¿cómo se llama? Medallero. De medallero, ¿verdad? Aparecíamos en el tercer lugar y decía, espérense que vengan estos, solo oro, ya van a ver. Pues, varios años en primer lugar, Jalapa, el medallero de primer lugar en oro, plata y bronce, ¿verdad? Entonces, y así esperamos que sea. Y que las asociaciones pues traten la manera de concientizar al joven, ¿verdad? Y proyectarse más también, porque la verdad que aquí en la departamental creo que Johan es el encargado de deporte, ¿verdad? Entonces también hablarle a él para que él apoye, ¿verdad? Que nos ayude y hacer las gestiones en las federaciones también, porque recuérdense que hay muchos implementos, muchas cosas en la federación, lastimosamente no se piden o se pierden en la federación. Así como está la situación hoy en día de la corrupción en Guatemala, que eso es lo que tiene primordial, pues está perdiendo de la manera de hacer eso. Yo me despido con una frase que siempre he tenido, ¿verdad? Y digo yo, el famoso José Martín, que decía, admiremos todo aquel que participa sin haber alcanzado la victoria, y le quedará la gloria de haber participado. Así es que muchas gracias y buenas tardes y buen provecho. Gracias. Se despide Huguito. Giovanito. Diminutivo. Huguito. Está bien. Bueno, pues primero agradecerle a nuestros invitados, ¿verdad? Por haber aceptado y recrearnos de aquellas épocas doradas del deporte máximo en esgrima de esos años, ¿verdad? Qué bonito recordar esas anécdotas y tomar en cuenta que Jalapa siempre ha tenido buenos deportistas y hoy nos lo demostraron, siempre en las ramas que hemos mencionado aquí en el programa y en otras ramas, Jalapa siempre ha tenido un lugar y lastimosamente, como decían ustedes, se ha ido perdiendo eso. Hay muchos factores, ¿verdad? Pero gracias a ustedes por sus experiencias, por la motivación que también brindan a la audiencia, de repente algo se puede lograr y rescatar este deporte tan bonito, ¿verdad? Entonces, pues aquí en una próxima estaremos nuevamente compartiendo otras anécdotas, ¿verdad? Primero Dios, y pues agradecerles y por supuesto a toda la audiencia de Igualoc. Próximo miércoles aquí estaremos nuevamente con otro programa para ustedes. Gracias allá a nuestro camarógrafo Boris, ahí estamos. Gracias, estamos Hugo. Pues gracias, esperamos, gracias Hugo, gracias Beni. Esperamos en una próxima oportunidad tenerlos acá ya como un club, ¿va? Sería bonito para Ojalá. y contarnos, que nos cuenten anécdotas. Ojalá alguien pues, se ponga las pilas ahí y nos apoye. Gracias, Cuquito. Gracias a Jesús también. Y pues gracias a toda la audiencia de Guapos y Locos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Hasta pronto.